Ahora sí, buenas noches al piso, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo andan? Bien, bien. Sos como la colorida hoy Sí, hay que ponerle onda. Hay que ponerle onda, Sí. arrancar. Se vino de verde por la presentación de la ley de derecho Por supuesto. al aborto. Que tenemos que decirlo también, ¿eh? Está revolucionado, bueno, varios lugares y ciudades del país y la capital federal frente al Congreso, que es donde se está debatiendo también. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Bueno, me alegro. Vamos a recibir a Graciela Brafa hoy. Es una candidata de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, un partido relativamente joven. No es el vecinalismo, no es lo mismo. Que no es lo mismo que el vecinalismo, eso está bueno aclararlo, Claro. es verdad. Que de todas maneras tiene al doctor Zapetti como candidato a gobernador. Sí. El vecinalismo como un genérico, digamos. Claro. Exacto, en realidad es Lo usan partidos vecinales históricos como en Oro Verde, en Cerrito. Lo usa el actual senador por San José, Pablo Canali, también es vecinalista. Lucas Exacto. González. Y lo usan, En claro. realidad una exacto. cosa es el vecinalismo urbano, que es, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Claro. que trabajan por temas, reclamos puntuales a diferentes instituciones, fundamentalmente al Estado. Y otra cosa es el vecinalismo, que es decir, nosotros no pertenecemos a ninguna estructura nacional o provincial, somos una organización política solamente para esta ciudad. Totalmente. Lo usó Domingo Daniel Rossi en Santa Elena también, Liga Vecinalista, Liga de Partidos Vecinales. Con ese frente ganó las primarias en Santa Elena. O sea, Y algo que es inédito, que por lo menos esas estructuras tienen radicales, peronistas, socialistas, de Es cierto. distintos sectores políticos. Bueno, la intención Más allá de eso, de todas Sí. maneras, hay como una tradición del vecinalismo, digamos, como unas características particulares de la dirigencia política entrerriana que Sí. tradicionalmente fue vecinalista, más allá de las estrategias que se han planteado dirigentes de los partidos tradicionales de Entre Ríos buscando alternativas a contextos electorales complejos, como el caso de Rossi en Santa Elena, que Claro. compite contra el peronismo. Claro. De todas maneras, me parece que hay como una tradición muy fuerte en las localidades de Paraná Campaña, por decir, Sí, por totalmente. nombrar algunas, pero Sí. también en la costa del Uruguay hay como una tradición fuerte de dirigentes políticos que han sido históricos y que son eternos en la Y ocupación por de ejemplo, el puestos doctor Gaspar públicos. Carlino, de Cerrito, como Exactamente. bien decía Sebastián. Bueno, un Una caso contrario referencia. porque terminó Y en en el el- radicalismo, aliado con Exactamente. En el departamento Colón, en las primarias, tanto en Colón como en San José, ganó una propuesta vecinalista. Claro. De hecho, la propia Graciela Brafa fue presidente de su vecinal en Villa del Parque también. Y, digamos, tiene una activa participación en lo que es los valores, ¿no? Y el concepto de lo que es el vecinalismo, en realidad. Estar ahí al pie del cañón para la hora de defender los derechos del vecino y ser escuchados, se supone, de una manera más corta, más directa. Ya vamos a recibirla a ella y hablar sobre la intención de inaugurar en estas 2 semanas, en estos 6 programas, entre esta semana y la próxima, justo previo a las elecciones del 9 de junio, este espacio en donde vamos a recibir a los candidatos a intendentes es para hablar de propuestas, para hablar de ideas, ¿sí? Concretas, que es por ahí lo que incluso ustedes del otro lado como televidentes siempre están en sus mensajes remarcando, queremos propuestas. Muchas veces también decimos acá, no es que no las hay, a veces muchos incluso invitados han defendido la idea acá de que si uno como ciudadano se toma el trabajo de buscar las plataformas de los candidatos, están en Están y general. es reglamentario que se presente. Y es reglamentario. Claro. Tal vez lo que me no... parece que hay como una tendencia del electorado a decir, bueno, nadie tiene propuestas. Y no es tan así tampoco. Y nadie tampoco se dedica toda una mañana a comparar las propuestas y definir su voto en función de eso. Pero de todas maneras me parece interesante porque estamos hablando de Paraná, de realidades cotidianas que afectan cotidianamente. Por ejemplo, se me ocurre el tema del transporte, tiene que ser un tema que atraviese todas Totalmente. las entrevistas que tengamos, el tema de la basura y el tratamiento de los residuos sólidos, temas claves que son además históricos, problemáticas Sí, de la sí, ciudad. es Bueno, cierto. También con el tema de las- el tema de la propuesta es medio ambivalente, porque Menem dijo, si yo decía lo que pensaba hacer, no me votaban. Y la propuesta era todo lo contrario a lo que hizo. La revolución productiva terminó siendo un modelo privatizador y Vos decís neoliberal. que en un municipio, porque eso es a nivel nacional, ¿no? Un presidente, Claro. en un municipio, un candidato también puede correr el riesgo de hacer todo lo contrario de lo que propuso, digo, Bueno, teniendo al Bueno, vecino tan de... prometieron un estadio único acá. Acá se Está han bueno, hay prometido cosas grandes igual. cosas que Sí, bueno, esas hemos cosas visto. sí. Pero me refiero a la política, como... ¿no? Se prometió pero- un puente Paraná-Santa Sí, Fe, sí, se sí, prometió un aeropuerto en la isla de acá enfrente. Pero el También electorado- prometió Barisco que él sabía lo que hacer desde el primer día porque conocía el municipio y porque tenía experiencia. Pero el electorado yo no sé si después sanciona o castiga lo que decía Lux, cuando dice, ¿cumple o no cumple la Sí. plataforma, la propuesta? Es medio como que... ¿Vos pasa crees que un no?
No sé. Yo creo que eso No es sé, algo una que buena, tenemos esta que- es una buena oportunidad para saber si, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos, que no cumple prácticamente nada de lo que dijo, lo castiga o no, o lo vota de vuelta, y muchos otros gobernadores o intendentes. Hay dos posturas, algunos que dicen, bueno, si no cumplís no te va a votar el pueblo, entonces no es importante. Ahora cuando se plantea, no voy a devaluar, no voy a hacer tarifazo, no voy a hacer ajuste, Sí. y vamos hacia la pobreza cero y aumento de salarios de los docentes, en algún punto hay que tomar O algún es fácil bajar la inflación. Claro, Bueno, hay que tomar algún Totalmente. tipo de medida. Hablando de inflación, gente, tenemos 9 meses que después de la visita de Graciela Braffa, que ya está llegando, vamos a tratar también. Y hay muchos invitados en el día de hoy para poder hablar de esto. Hay 9 meses de caída continua en el consumo. Esto lo dice el propio INDEC. Algunos números hablan de que sería un poco más. En el mes de marzo se conoció que es el doble en relación a marzo del año pasado, es decir, a marzo de 2018. Para algunas consultoras sería incluso hasta un poquito más, pero más allá de eso, digamos, ya casi en algunas situaciones no estamos hablando de ajuste, ¿no? Porque hay un punto en donde el ajuste de determinados consumos, determinados servicios, y vamos a hablar, por ejemplo, de la economía hogareña, ya no se pueden hacer, ¿no? Digamos, hay un límite. Entonces, cuando se pasa ese límite, ¿qué sucede con esa pirámide que define los estratos sociales de la Argentina, ¿no? Histórica que tiene la Argentina, y Pasa que que hay- en un momento fue mayoritaria clase media, o al Claro. menos así se decía. Hay una cuestión que tiene que ver con el bolsillo, con lo que te alcanza y con lo que no te alcanza, y lo otro tiene que ver con una identidad que es muy difícil mover. Entonces la clase media hoy está golpeada por la cuestión económica y no termina de caerle la ficha de que, a ver, ¿cuál es el número? Ah, estaría cayéndome en la pobreza. Bueno, eso es muy interesante lo que dice Luz, porque también lo vamos a plantear con los invitados que vienen después de la primera entrevista, que tiene que ver con un estudio que se realizó bastante amplio de hace muy pocas semanas, que muestra de qué manera nos autopercibimos los argentinos en relación a la clase social a la que pertenecemos. Hay un 85% de los argentinos que nos sentimos de la clase media. Ahora bien, los números, siendo a los números, nos estarían indicando que no estaríamos dentro de esa clase media, sino más bien cerca a los nuevos pobres o la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hay que redefinir en ese sentido? Bueno, hay cuestiones culturales. Aspiracionalmente, todos deseamos ser clase media, y por más que hoy, con todo lo que está marcando la recesión, la inflación, los números del INDEC y la inflación, Sí. hace que un montón de gente caiga en la pobreza, pero no se vea como pobre, Exacto, como parte exacto. de ese Hay sector un- social, totalmente. sino que aspira a ser clase Hay un media, pese a paper- que dejó de serlo. Hay un Exacto. ensayo muy interesante de Daniel Steingart que se llama No somos un país de mierda, él lo publicó en la revista Anfibia, y él explica, es sociólogo, explica que el 85% de los argentinos se cree clase media. Sí, sí. Como bien dice Sebastián, algunos trabajadores de clase trabajadora, pero también muchos de clase Bueno. media alta y alta. Bueno, eso lo vamos a hablar Que ahora, dicen, porque además, ¿cuáles son? pero si yo gano Es que 100.000 pesos, hay una mi hogar cuestión- entran 100.000 pesos. Totalmente. sea- Ahora vamos a hablar de eso, porque ahora vamos a recibir a Graciela Braffa, pero tiene que ver con cuáles son aquellas cuestiones que nos hacen todavía sentir incluidos dentro de lo que sería esa clase media. Bueno, la invitada que estrena los segmentos de estas 2 semanas previo a las elecciones del 9 de junio, en donde vamos a conocer un candidato o candidata, en este caso, a intendente en el día de hoy, es Graciela Braffa. Mirá, conocela. Entre las 16 listas que compitieron en las PASO provinciales, la número 15 es del partido Confederación Vecinalista de Entre Ríos. En aquella elección del 14 de abril, la lista superó la prueba de fuego y obtuvo el porcentaje que se necesita para participar en las generales del próximo 9 de junio. Graciela Braffa, candidata a intendente de Paraná. 55 años. Casada. 2 hijos. Secretaria en la Escuela Técnica número 1. No tiene antecedentes en la función pública. Fue presidenta de su vecinal en Villa del Parque. Se afilió a este partido porque concuerda con su ideal de escuchar y defender al vecino. Su primera medida sería fortalecer las cooperativas de trabajo, bajar los impuestos y descentralizar el municipio. En El Ventilador conocemos más sobre la candidata Graciela Braffa y sus propuestas.
Bueno, ahí en el informe ya se nombraban algunas de esas propuestas. Vamos a ver, aparte de esas, cuáles son también. Graciela Brafa, gracias por venir. No, gracias a ustedes por esta invitación. Gracias por estar. Gracias. Venís de un debate en este momento. Vengo de un debate muy bueno que hicieron los chicos de la UCA. ¿De la UCA? La verdad que... ¿Puedes contarnos quiénes estuvieron presentes? Estuvo Sergio Barisco, Ajá. estuvo Marcelo Haddad, estuvo también Armando Sánchez y estuvo por el partido de izquierda Forza. Sofía. Sofía Forza. Sofía Soso. ¿El contador Val no fue? ¿El contador Val no fue? No, El contador Val no estuvo. no participó. Ajá. Graciela, bueno, ahí estuvimos, no sé si pudiste escuchar algo del informe, algunas propuestas tuyas, ¿sí? Del espacio, en realidad, que tienen que ver con descentralización del municipio, por ejemplo, pero también tienen que ver mucho con el apoyo y el incentivo a las cooperativas y a los emprendimientos a través de la baja de impuestos. Es un tema siempre complicado, ¿no? Porque cuando un candidato plantea la baja de impuestos, inmediatamente, o sea, es atacado por una horda de opiniones en donde lo que se pide es explicación de entonces por qué lado entraría eso. Seguro. ¿Cómo se haría en la ciudad de Paraná? Bueno, nosotros estamos trabajando con nuestros técnicos de cooperativas, porque tenemos, los vecinos se fueron sumando esta inquietud de la falta de trabajo en la ciudad de Paraná. Y hemos estado trabajando justamente para emprender este recorrido de las cooperativas, dándole a la gente esta posibilidad del trabajo. Sí. Va a ser algo que necesitamos para paliar un poco la situación y ayudar también a tanta gente que ha contratado la municipalidad y que se van a quedar sin esos contratos si esto sigue así. Entonces, o sea, ellos tienen que ser contenidos. Los vamos a preparar con distintos oficios para que podamos realizar microemprendimientos que serán a través de las cooperativas controladas, porque eso necesita control. Sí. Y ellos podrán trabajar de alguna manera. ¿Qué tipo de cooperativas, por ejemplo? Y mirá, nosotros tenemos las de herrerías para enseñarle el oficio. Yo vengo de una escuela técnica donde nosotros trabajamos con los chicos y vemos el que tiene oficio no pasa hambre. Hoy el oficio se está perdiendo, lamentablemente. Y bueno, nosotros queremos que los jóvenes que no tienen actividades, que no saben hacer nada, se les enseñe. Por ejemplo, herrería, carpintería. ¿Han hecho relevamientos? ¿Cuántas cooperativas hay? ¿Cuántas personas forman parte de esas cooperativas y que tienen trabajo digno? Mira, hay cooperativas, pero no están funcionando bien. Tienen sus problemas. Se han creado cooperativas donde lamentablemente han sido devastadas por distintas situaciones políticas y se han quedado sin... ¿Las manejan los punteros? Claro, sin su trabajo. Lo manejan los punteros. Con la diferencia de que nosotros somos vecinalistas, nosotros no tenemos banderas políticas, a nosotros nos interesa el vecino, a nosotros nos interesa que trabaje, que se reactive el mercado interno, Paraná lo necesita. Y bueno, esa es una de las propuestas que tenemos, Graciela, que ustedes empiece vienen a generarse el trabajo. Claro, las calles, sí, visitando a los vecinos, ¿qué es lo que Sí, reciben como hemos respuesta? visitado 35 barrios en 2 meses y medio. Sí. Fue cuando se me postula a mí, se me pide que yo sea la candidata del partido Confederación Vecinalista. Trabajamos... ¿Lo tenías en planes? ¿Lo tenías en mente? No, no lo tenía en planes. Siempre fui una trabajadora social. Sí. No tenía en planes ser la candidata. Se dio por un consenso de los vecinos, por mi actividad, ¿no es cierto? Soy una persona de iglesia, muy activa. Trabajo en lo social en los clubes y he trabajado mucho ayudando a mucha gente. Bueno, eso te va llevando, ¿no es cierto? Mi vida social me fue llevando a eso. Y al ser presidenta de una comisión vecinal donde la pude trabajar muy bien y tuve mis frutos realmente por meterle. Villa del Parque. Villa del Parque. ¿Qué reciben como respuesta de los vecinos? ¿Qué es lo que, no, qué es lo que te cuentan? El vecino está cansado. Nosotros encontramos al vecino. Yo estaba cansada. Yo era una de las que protestaba. Y acepté porque dije, bueno, basta, no protesto más. Algo tengo que hacer por mi ciudad, por mí, por mi vida.
porque necesito ver también a mis nietas en una ciudad diferente. Yo soy abuela. Ver a estos jóvenes que veo todos los días en el colegio, distintos. Yo trabajo con chicos con adicción, o sea, rescatamos chicos con problemas de adicción. Y esto ha hecho de que a mí decir, bueno, basta, algo tengo que hacer. Estás muy relacionada con la actividad social, Graciela. Plantea una cuestión que es interesante. Bueno, las cooperativas de trabajo era algo que se impulsaba desde el gobierno anterior a través del ANSES y fue discontinuado por este gobierno. Pero ¿cómo compatibiliza eso con la baja de impuestos? Porque nosotros sabemos... Porque eso va a necesitar un empuje económico también. Financiero. Sí. Nosotros sabemos que generando trabajo podemos empezar a mover esta máquina que está tan detenida. Si nosotros cobramos muchos impuestos o cobramos altos impuestos, no se puede trabajar. Yo estoy recorriendo, por ejemplo, el centro y el comerciante no va más. Si vos no le bajás el impuesto, encima que pagamos doble luz nosotros, la tasa, o sea, es algo que no se puede entender. Nosotros necesitamos que el impuesto, se bajen los impuestos para que ese comerciante pueda tomar más empleados también y pueda seguir trabajando y abrir otros negocios, no que vayan cerrando. Claro. O sea, nuestro pensamiento es en el vecino. Graciela, ¿qué características encontrás en la propuesta de ustedes como diferenciadora de las propuestas de los demás? Nosotros queremos la carta orgánica, implementarla, dejarla... sabemos que desde el año 2008 ya se podía haber reglamentado en las municipalidades, no lo han hecho, para que esto quede como un derecho y una obligación al ciudadano y a la municipalidad, para que no se vayan cambiando las cosas. Vos sabés que hoy estamos haciendo, acá en la ciudad de Paraná, se está haciendo una plaza donde yo tuve con un funcionario de Sergio en un barrio muy pobre, muy carenciado, y medio nos pusimos ahí en esto de por qué ahora la estaba haciendo, cuando la situación de la ciudad es muy, en este momento muy lamentable. Hoy se necesita trabajo, activar otras cosas, y no, están haciendo la plaza, y me dijo que desde el año 2015 ya estaba para hacerla. Y bueno, ¿por qué no la hicieron en 2015? Claro, ¿no? Claro, tal cual. Y ahora siempre tenemos mensajes, muchas veces, de los televidentes en donde de lo que hablan es de la falta de propuestas y de caras nuevas. ¿Vos eras un tipo de ciudadano, de ciudadana en tu caso, digamos que estaba solicitando renovación y caras nuevas? Sí, yo sí. ¿Y cómo sentís que te recibieron a vos en ese sentido? No, muy bien, yo estoy muy conforme. Nosotros sacamos muy buena elección en las PASO, de muy poquitos, te digo. ¿Podés recordarnos la cantidad de votos o porcentaje? 3.620 votos. Bien. En tan poquitos días. Lo nuestro fue algo medio faraónico. Caminábamos y íbamos hacia el vecino, que está muy desconforme. Estuve en muchos barrios periféricos con gente que está sufriendo demasiado, con mucho miedo. Hay miedo. ¿Miedo y en qué eso sentido, me preocupa. Graciela? Y miedo, ¿Hablas de la seguridad? No, miedo a los gobiernos que están están a la situación económica. No, a los gobiernos actuales. Sí. Miedo a hacerse ver. ¿Por qué? Porque hay cuestiones laborales que tienen miedo de perder. Nos está pasando constantemente esto. Y vos cuando arrancaste la entrevista hablaste de los contratos de gente contratada en la municipalidad, que si esto sigue así se van a quedar sin su trabajo, fue lo que dijiste. No se van a quedar sin trabajo. ¿A qué te referís? Gano. Bien, eso está bueno. Pasarán a trabajar, al contrario. Ellos serán, los vamos a preparar para que ellos sigan trabajando en cooperativas y que ellos sean parte. Vos imagínate que hoy están haciendo garitas de colectivo con 152.000 pesos cada una o 157.000 pesos cada una. Imagínate con la cantidad de empleados, prepararlos en herrería para que hagan las garitas. Me parece que sería lo mejor. Graciela, una pregunta. Por lo que entendí, tu actividad previa a vincularte a un partido político tenía que ver con la actividad vecinalista y con la actividad en la iglesia. ¿Cómo viste en esos dos ámbitos? ¿Te acompañaron? ¿Hubo resistencia con quienes convivís particularmente en estas actividades? Porque suele pasar también que la opción por la política genera como un rechazo por parte de quienes no estaban en política. No, en mi caso no pasó porque me conoce la gente, porque yo más allá de estar dentro de de un ámbito como la iglesia,
Yo soy una persona que siempre trabajé en lo social y ayudé desde ahí mucho a la gente. Estar yo hoy en esto, para ellos es muy importante, porque se sienten representados y eso es bueno. Yo soy también, defiendo la vida. Claro. Hoy esto está muy, lamentablemente, se lleva a una situación muy difícil y bueno, nosotros somos defensores de la vida. El doctor Zapetti, que me acompaña, va en la fórmula como candidato a gobernador también, es defensor de la vida. Y siempre hablamos de Provida. Provida no es solamente del vientre de la madre, perdón, sino es toda la vida, porque los ancianos también son Provida. Hay que cuidarlos. Dos cortitas. ¿Sirven las primarias para los partidos chicos? ¿Y cómo hacen para luchar con estructuras muchísimo más grandes? Mira, yo creo que sirve para saber el piso que tuvimos, porque si yo hubiera tenido más tiempo sacábamos mucho más votos. Para eso me sirvió. Fue realmente un desgaste muy grande, pero necesitábamos hacernos conocer, no podíamos, no era fácil, no lo lográbamos, pero de todas maneras llegamos a hacernos conocer. Hoy tenemos mucha gente que nos está conociendo a través de seguir caminando, a través de los medios que estoy saliendo más. Y eso es muy importante. Y ya sabemos que tenemos un piso, no sabemos el techo. Bueno, y ahora hay, Graciela, también preguntas de los televidentes. ¿Sentís que fue útil el debate hoy organizado por la UCA? Sí, fue útil, porque los jóvenes necesitan escuchar. Y yo siempre soy de la que digo que en las escuelas hay que enseñar un poco más de política. ¿Pero fue debate o exposición de ideas? Fue exposición de ideas más. Exposición de ideas, claro. Bueno, mensajes de ustedes, Silvia Lalo nos dice, un saludo enorme a Graciela, no sabía que se postulaba, es una líder nata, buena persona, la conocí en la iglesia San Cayetano cuando conducía, ahora voy a repensar mi voto. Hola, buenas noches, soy Ariel del Centro, muy buena suerte para Graciela, creo que la política necesita gente comprometida y que sepa de los barrios como parece sabe ella. Hola, buenas noches, ¿se puede hacer política sin dinero o siempre es necesario que alguien de alguna manera esté apoyando desde lo económico? Buenas noches. Seguramente la señora Graciela no obtendrá el triunfo, eso al menos es lo que dijeron los números en las PASO, pero mi pregunta es, si el candidato que gana la llama para trabajar junto a él, ¿qué le diría? Hola, buenas noches, soy Norma, los estoy mirando y escuchando atentamente. Creo que si el intendente que sea lograra garantizar limpieza, transporte y luminaria en todos los barrios, pasaría a la historia de Paraná. Bueno, gracias Lo a todos. básico que tiene que hacer cualquier intendente. Totalmente, sí. Pero no pueden hacerlo. Bueno, que es poco, pero Graciela, igual se queda Graciela con nosotros, nos va a acompañar en el resto del programa. Sí, pero en relación, perdón, porque tenemos las preguntas de los televidentes. Dos que me acuerdo ahora, ¿no? Una, ¿se puede hacer política sin dinero? Es lo que siempre está en discusión también. Nosotros sí la estamos haciendo sin dinero, sin nada de dinero. ¿Cuánto gastaron? Ya van a ver ustedes algunas cositas nuestras que se están haciendo mucho. ¿Cuánto gastaron en las primarias? No, nosotros hemos gastado capaz que 10.000, 20.000 pesos. Para las primarias, 10.000, 20.000 pesos. Bueno, es notable. Y la otra de un televidente, para no dejar afuera esas preguntas. ¿Cuál sería tu postura si el ganador te llama para colaborar y para sumarte? Yo tendría que ver quién es el ganador para acompañar. Bien. O sea, nosotros sabemos que hay cosas que no van y no acompañaríamos a cualquier ganador. Pero en un balotaje, supongamos, en un balotaje, suponiendo que hubiera, ¿a quién apoyarían ustedes? Un balotaje entre Balbo, Arisco, las dos fuerzas. Yo me quedo donde estoy. Porque yo no estoy en la política, yo no estoy para obtener un cargo político. Yo estoy para defender lo que muchas voces no levantan. Yo estoy para hablarle al vecino, porque justamente nosotros descentralizamos las comisiones vecinales y llegamos. El vecino, el presidente de la comisión vecinal tiene el derecho a ser parte de la municipalidad. Nosotros no somos, yo no quiero un cargo político para llenarme los bolsillos o para hacer yo. Yo lo que tengo ya lo tengo. Yo lo hice trabajando, con el sudor de mi frente y me quedo ahí, y me planto ahí. Bien. Y la gente que me acompaña tiene esta idea, por eso ellos están trabajando a pulmón, nosotros hacemos locro, empanadas, rifas, de todo, y lo hacen por una convicción.
Para nada necesita resucitar más o menos. No entiendo el concepto de descentralizar las vecinales. Nosotros vamos a descentralizarla norte, sur, este y oeste. Vamos a dividir la ciudad en 4, son como unas 200 vecinales que están en marcha. Sabemos que hay punteros políticos que no trabajan todos para el barrio entero, sino para algunos, porque son banderas políticas que ellos manejan, se dirigen, y nosotros somos vecinos. Entonces, vamos a trabajar con los presidentes vecinalistas, que se hagan las elecciones, donde ellos van a ser parte, se va a llamar de a dos, 2 del norte, 2 del sur, 2 del este y del oeste, y va a haber un solo veedor, un coordinador municipal, donde ellos van a tener que dirigirse para que la municipalidad baje a los barrios, junto con los concejales. Mis concejales van a ir a los barrios. Gente, porque tenemos pocos minutos, igual Graciela te quedás, nos acompañás en el resto del programa. Me quedo. ¿A quién va a votar usted para candidato a gobernador y a presidente? A gobernador, al doctor Zapetti. Zapetti. Ajá. Va conmigo. Yo voy con él. Está bien. ¿Y a presidente? No, a presidente no sabemos todavía. Nosotros Todavía no. somos provincial, así que nosotros estamos trabajando hoy por la provincia. Con la cabeza puesta en el 9 de junio, por lo pronto. El 9 de junio. No se conocen los candidatos, aparte. Bueno, ¿Cómo? aparte también, claro. No se conocen, No se todos conocen los candidatos, pero nosotros somos un partido No le vecinalista gusta único ninguno, en la entonces, los que anda provincia. dando vueltas. No le gusta ninguno, ni Alberto Fernández, ni Y Macri. yo no puedo decir quién me gusta, porque yo hoy estoy abocada a esta elección. Y a la ciudad Sí de me Paraná. gusta el doctor Lino Zapetti, yo no lo conocía en profundidad, hoy que caminamos juntos. Es una persona que está con mucha capacidad, sabe mucho, sabe lo social, porque él está en un hospital como el San Martín, Es médico del San trabajando Martín, es cierto. con gente Sí. con muchos problemas y también sabe de los problemas que tiene la salud. Bueno, Graciela, te quedas entonces Sí, con nosotros. Ahora vamos a hablar, seguramente vos recorriendo los barrios también lo habrás sentido mucho. Hay 9 meses de caída en el consumo de continuo, ¿sí? Sin parar. Esto hace mucho, por supuesto, pero digo, cada vez se incrementa más. Y hay una cuestión que tu visión y tu opinión va a ser interesante en ese sentido también sobre las clases sociales en Argentina. En el día de hoy, digamos, ¿qué ha pasado con esa pirámide? Si hubo una reconfiguración a partir de lo que los ingresos dicen que ubican a una persona en determinada clase social. ¿Y qué ha pasado con la clase media? Y además, si la crisis y achicarse en los consumos de algunos servicios es para todos los estratos sociales de la misma manera hoy. Muchos dicen que sí, otros dicen que a algunas todavía no les ha pegado de la misma manera. De eso vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. Ya venimos. Ahora sí, ya estamos de vuelta. Estábamos en el principio del programa cuando hacíamos el pase con el noticiero invitándote a que mandes tu mensaje en relación a cuáles son esos servicios de los que hoy prescindís y esas deudas incluso en las que te metiste. Porque hay un informe que habla de que el 85% de los ciudadanos argentinos nos sentimos de clase media, pero sin embargo menos de la mitad de ese número sería los que realmente, de acuerdo a los ingresos que se necesitan, son los que estarían de verdad dentro de ese estrato social. Entonces, hay una reconfiguración en la pirámide de los estratos sociales justamente de la Argentina a partir de esta crisis que ya lleva 9 meses, por lo pronto, de caída en el consumo. Si hablamos de la inflación ya tendríamos que hablar de varios años más. Eso es lo que queremos dilucidar ahora con todos los invitados que vamos a presentar. Mirá el informe y ahora lo debatimos. En un contexto económico como el actual, de aumento de la pobreza, del desempleo y de los altos índices de inflación, todos los estratos sociales de la Argentina se ajustan. El último informe del INDEC muestra que el consumo en shoppings y supermercados cumple 9 meses de caída continua. Son datos del mes de marzo y la mayoría de las proyecciones no esperan una mejora hasta los últimos meses del año. ¿Qué consecuencias a futuro puede tener casi un año de caída en el consumo? ¿Cómo impacta este tipo de recesión en cada clase o estrato social? Un estudio revela que casi el 85% de los argentinos se percibe como de clase media, aunque solo el 45% estaría técnicamente dentro de este sector. Pero, ¿qué parámetros definen hoy pertenecer a esa histórica y pujante clase media del siglo XX que enorgullecía a nuestro país? ¿Qué ingresos mensuales los definen? El mismo estudio señala que los números y los consumos representativos de todas las clases se achicaron, se nivelaron hacia abajo y se empobrecieron. Así, por ejemplo, la clase baja media se ha transformado hoy en los nuevos pobres.
consumidores. Es que, según datos del mismo INDEC, durante abril, una familia tipo necesitó casi 30.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Sin embargo, los números de muchos otros estudios y consultores indican que las cifras serían bastante más altas. Entonces, ¿cuánto dinero hay que ganar hoy para no ser pobre o indigente en la Argentina? ¿De qué manera la recesión y el ajuste afectan a la vapuleada clase media? Hoy, en el ventilador de crisis, ajuste y recesión. Bueno, el INDEC dijo que en abril se necesitaba 30.000 pesos, en realidad eran 29.600 o... Sí, bueno, para no ser pobres. Claro. Para no ser pobres. Sin embargo, después salieron otros estudios de consultores donde dicen que en realidad estaría en los 46.000. Vos sabés que estaba recordando, mi papá murió en el 2015, en junio del 2015, cobrando 6.200 pesos como jubilado. Y en ese momento la línea de pobreza estaba en 10.000, 12.000 pesos. Venimos así mal, y se ha empeorado y se ha profundizado lamentablemente esas diferencias. Claro, bueno, algunos de esos informes lo que muestran es que en realidad todos los estratos sociales se han nivelado para abajo, claro, ¿no? En el consumo, y ahí es donde ha aparecido los nuevos pobres, digamos, que es... No es tan así, porque vos tenés siempre un sector que está relacionado a los negocios de la energía, la agroexportación, a los negocios de la exportación de hidrocarburos y algunas cosas muy puntuales. Sí. No les voy a contar los números del sector bancario porque te digo del financiero realmente por supuesto. 109% de aumento en las ganancias en dólares entre 2018 y 2019. Sin embargo, cayó la intermediación financiera un 27.9%. O sea, dan muchísimo menos créditos, pero sin embargo la ganancia en dólares se le duplicó. Claro. A ver, Osvaldo Romero, gracias por venir, abogado y además sos asesor legal del Organismo de Defensa del Consumidor de la provincia. De la provincia. Sí. A ver, en estas situaciones, ¿no? En donde se dice, bueno, no es que se dice, todos lo sabemos, se deja de consumir muchísimas cosas que antes sí estábamos consumiendo. ¿Directamente hay una, podemos decir, actitud pasiva de dejar de hacerlo? ¿O el organismo recibe quejas respecto de precios? ¿Hay una resistencia, digamos, de dejar de consumir determinadas cosas? Sí, mirá, en realidad las quejas generalmente vienen por los aumentos de los precios. Las quejas se van aumentando en estas épocas de crisis. ¿Y qué es lo que puede hacer el organismo concretamente con respecto a las quejas? Porque a mí me parece súper válido, obviamente, que esté y que exista y resuelve muchas cosas. Pero ¿qué pueden hacer ustedes con una queja de un ciudadano como yo que dice, mira, tal cosa aumentó, no puede ser? Sí, hay muchas cuestiones que nosotros podemos canalizar y solucionar, y de hecho se solucionan. Pero el tema precios, en la mayoría digamos, de los productos o servicios, no tienen una regulación. Es decir, está a la libertad del mercado. El proveedor pone el precio y el consumidor lo tiene que pagar si quiere acceder. De hecho, una problemática muy importante y que se viene acrecentando y va a ser mayor, el tema de los planes de autoahorro. De autoahorro. A ver, ahí si querés hacemos una pausa porque vamos a hablar de eso, que es súper interesante, pero además también dejemos planteada la pregunta, ¿cómo diferenciar, ¿no?, un problema de inflación en los productos neto al abuso de precio? Digamos, nos está costando cada vez más diferenciarlo porque no es lo mismo. Nicolás Bruner, gracias por venir. Sí. Es contador público, además sos director de la carrera de Economía de la UNER. ¿Es lo mismo el precio excesivo en un producto por un problema de inflación que por abuso, digamos, de precio? Digo, en realidad en este contexto, digamos, tan complejo que estamos atravesando, en el cual, la inflación viene creciendo, sobre todo desde la última parte del año pasado y el inicio de este año, de manera tan sostenida, es difícil incluso fijar referencias, ¿no? Claro. En dónde están los precios y qué es un abuso excesivo o qué son aumentos razonables de precios. Por eso es difícil, no es una tarea sencilla para los que compran. Sí, evidentemente. Aparte, además, acá juegan en la fijación de los precios las expectativas, las especulaciones, ¿no?, como elementos centrales al momento de quienes fijan. Y a ver, y ahí hubo cosas que... hay una cuestión
para mí hasta casi cínica que se plantea muchas veces. Belén Adrián, gracias por venir. Sos vecina de Cerrito, Sí. de la ciudad de Cerrito. Sí, sí. Gracias por estar. Muchas gracias. Cuando se plantea que nos hemos acostumbrado a consumir cosas que en realidad no tenían que ver con nuestro poder real de consumirlas, ¿hay algo de cierto en eso? ¿Se siente? Sí, 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 sí. Pero digo, ¿creés que estabas consumiendo algo que no merecías? No, pero que, por ejemplo, hoy no lo puedo consumir o no puedo consumir determinada marca, sí. O sea, que no pasa por una cuestión de marca propiamente dicha. Hablemos, no sé, desde un paquete de fideo, no mucho más. Una lavandina, tal vez antes te comprabas una ayudina, ahora te compras una lavandina más económica. Particularmente, yo soy una persona, no soy para nada de derrochar, pero sí me tuve que prohibir un montón de cosas que eran cosas cotidianas, que vos decís, no sé, una gaseosa, y hoy por hoy lo pensás 2 veces. Y ahora, porque en eso es cierto, en el supermercado hemos ido a las segundas, terceras marcas, y con respecto a esa idea que formaba un poco la clase media argentina, que era la idea del auto, de la casa propia y de algunas vacaciones. Nada en exceso, no estamos hablando ni de mansiones, ni de viajes por alrededor del mundo, ni nada por el estilo. Pero digo, Lalo, hay una... vos sabés que recién salía del diario Uno para acá, y el bar por referencia, la peatonal que está en la esquina ahí, muy conocido, siempre tenía, hasta hace un tiempo atrás, no sé, 10, 15, 20 mesas, siempre. Hoy había 3 o 4 personas nada más, y los mozos estaban parados. Este tipo de consumo es el que primero se sacrifica, me parece. A ver, y es un... Sergio Pérez, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Gracias por estar, vecino de zona este. La verdad que hablaban de los 9 meses. Hay una situación económica de que yo creo que no se resuelve de hace muchísimos años. Yo creo que es un plan sistemático. O sea, destruyeron la clase baja, ahora van por la clase media. Esa es la tarea real que nosotros no queremos entender. Hace 9 meses parece un embarazo, pero veo que la clase media me parece que también tiene una cuestión de vergüenza, porque hay una mayoría, creo que votó esto. Sí. Ese es el problema. Y yo creo que en nuestra sociedad, lo que se decía primero antes de iniciar esto, es de que en su mayoría todos se creen de clase media. Y tenemos que revisar los números a ver quiénes están en la situación de clase media. Hoy un empleado público, y hay que analizar cuánto está ganando, y está ganando muy poco y no entra en el sector de clase media. Claro, y antes se hablaba mucho, ¿no?, de la posibilidad de ascenso. Si eras de clase baja, como se decía, supuesto, o pobres, podías pertenecer a la clase media con estudio. Digo, hoy, ¿es igual? ¿O cuál es a esa clase media a la que hay que acceder hoy siendo pobre? Hay mucha diferencia, Lo que pasa es que en su momento nosotros nos creamos con una discusión política más profunda, que era la clase de lucha, o la lucha de clase. Y hoy no existe. Hoy no se está hablando de eso. Me parece que hay un miedo, hay una depresión social que nadie quiere hablarla. O que nos escondemos, que muchos esconden la cabeza para hablar de esta realidad. Hoy estamos a paso de una elección, no sabemos quién va a ser nuestro presidente, y nosotros tenemos que hablar. O sea, esto es profundo de hoy, de que carecemos de la independencia económica. Eso es lo real. Totalmente. Y ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de las cosas de las que tenemos que dejar de consumir, achicarnos y prescindir. ¿Qué pasa cuando no se puede dejar eso? Porque quédense ahí y queremos los mensajes de ustedes en este sentido también. Vamos a hablar de los nuevos deudores de un sistema de un año de crisis y de recesión, digamos, ¿no? ¿En dónde están y cuál es el peligro? Pensaba que en lo que decía él, en la idea de la clase media, estaba también en ese voto la idea de que uno con esfuerzo, que trabaja, que paga los impuestos, podía acceder a un montón de cuestiones, y de golpe te das cuenta que te levantás a la misma hora y trabajás como antes, pero no te alcanza. Entonces a la tarde vendés crema, producto de limpieza suelto, o vendés... O comida. Claro. El que lo dijo muy claro fue el González Fraga. A los pocos meses de haber asumido este gobierno, González Fraga, ex presidente de Banco Central y funcionario de primera línea de economía, dijo:
Le habían hecho creer a un empleado medio que con un sueldo medio se podía comprar un celular, un televisor, Bueno, una a eso moto. es a lo que voy, Mariano. Y Digo, eso no se puede. Podemos determinar si Pero eso con el era sueldo, una ilusión. con el sueldo que decía o- el hombre, ¿cómo vas a poder pertenecer Está a bien. una clase media siendo empleado público? Claro, lo que pasa es que Porque la tendencia se mantiene. O mi viejo que cobraba 6.000 pesos, ¿y ahora cuánto cobra un jubilado? tenemos desde el... No, de- los estatales no están en la situación Por hoy eso. que tenían Pero está antes, bien. de ninguna Ayer y manera. anteayer. De ninguna A ver, manera. pero el retroceso- La devaluación de abril de 2018, sin Golpeó. duda que cambió un montón el mapa económico y que los más perjudicados fueron los asalariados, empleados públicos, jubilados. Es innegable. Si uno va a los Viene- números, está muchísimo peor el asalariado, el jubilado, el que depende de un sueldo con respecto a 2017, 2014, 2012. A ver, Eso es innegable. Nicolás, ¿se puede hablar de una clase media hoy real en la Argentina? A ver, yo en primer lugar por ahí precisar un poco lo que comentaban recién. Sí. En la Argentina claramente este último año y unos meses ha habido una caída del salario real. Sí. Sin Esto es, si uno hace una medición con datos oficiales, desde enero de 2018 a la fecha, la caída del salario real ronda el 13%, ¿no? Según datos estadísticos del INDEC, que a su vez coincide un poco con estos últimos informes que se dan a conocer, con caídas en supermercados del orden del 14%, con caídas en shopping de consumos del orden del 16-17% en términos reales, ¿no? Situación distinta se plantea por ahí en bienes durables, como puede ser el automóvil que planteaban hoy, caídas de patentamiento del 55-56% interanual. Evidentemente estamos en un contexto muy complejo, en donde la inflación todavía no sabemos si ha tocado su pico o no, en donde el ingreso real viene reduciéndose de manera sistemática y es lo que se plantea. Obviamente que quienes están más afectados eran quienes estaban en la franja de asalariados, por ahí en niveles más bajos, ¿no? Porque son los que más tienen que resignar directamente al momento de producirse un poco estos desarrollos. Así que la verdad que eso afecta claramente a todos los estratos, pero en particular a aquellos que están en las escalas más bajas. Claro, el primer recorte lo podés hacer en un bien durable, en cambiar un auto, en cambiar electrodomésticos. Eso lo dejás de hacer. No pagás y más después, el club. Contador, y después claro. empezás a recortar otras cuestiones. Claro, Contador, claro. yo acá lo que tengo es un relevamiento. Me dice que entre mayo de 2017 y noviembre de 2017 los aumentos salariales le ganaron a la inflación. Sí. Pero todo el proceso, desde enero de 2016 a hoy, a abril de 2019, Sí. permanentemente la inflación le va ganando los sueldos. Sí, sí, es algo así. Yo también hice algún análisis de esa serie o en el marco de alguna investigación en la facultad trabajamos sobre esa serie. Es cierto, en primer lugar, que durante el 2017 se advierte un pequeño repunte del salario real, creciendo por encima de la inflación, pero claramente el año 2018 detona y cambia un poco el contexto. exacto. Para que tengan un dato, la inflación acumulada a diciembre de 2018 fue del 47,6% y el índice de salarios, tanto públicos como privados, que mide el INDEC, creció, digamos, no llegó al 30%. ¿Sí? Ahora Evidentemente- vamos a hablar también, primero un mensaje de ustedes, pero el Banco Central dio su último informe en el que se puede observar que hay un doble de deudores en el mes de marzo en relación al del año pasado. ¿De qué? Bueno, principalmente del camino que más rápido se toma para tomar deuda, que es el de la tarjeta de crédito, pero también recién Osvaldo hablaba de los planes de autoahorro, las patentes. Hay gente que está eligiendo dejar de pagar la patente y que en todo caso sean una deuda para cuando el auto se venda. O y se dejar de pagar descuente. los impuestos. Unas prepagas. O las prepagas o los impuestos. Vamos a ver qué es lo que hace que aumente ese número de deudores, en qué servicio. Pero los mensajes de ustedes. Buenas noches, soy Daniel. Quiero contarles que con mucho esfuerzo había logrado acceder a pequeños beneficios. Un viajecito, arreglar algo de la casa, cambiar un electrodoméstico. Y en mi casa, sobre todo mis hijos, se acostumbraron a eso. Hoy ya no se puede y es muy perverso decirles que no. Hola, buenas noches. Soy de la clase social laburante e independiente, para los que el subsistir día a día es todo una gran travesía. Ahí estoy yo, no sé si media, si baja, si alta, solo sé que si no trabajo y cada vez más, no como. Hola, buenas noches. Esta es la experiencia de mi tía, se llama Inés. Aprovecha todas las ofertas, tiene hasta un grupo de WhatsApp con sus amigas que se pasan los precios de un lado, del otro. Conocen todas las ferias y el mercado en tu barrio es de las opciones que más eligen.
Ellas no compran todo en un solo lugar, sino que van eligiendo lo que aquí es más barato, lo que allá tiene recorte y demás. Solo así logran llegar a fin de mes. Ambas son jubiladas, nos dice Roberto, que nos cuenta esta experiencia. Hola, buenas noches. Somos de la clase más empobrecida, indignada y enojada que se ha conocido en los últimos tiempos, pero con mucho orgullo, tanto que no nos atrevemos a decir que ya no podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo salir a comer afuera, darnos un gustito, pasear o cambiar el auto. Es lamentable, pero es así. Hola, buenas noches, soy Inés, los miro como siempre con toda mi familia. Creo que la cantidad de cierre de locales dedicados a la venta de electrodomésticos es una clara señal de lo que está pasando. El ajuste, señores, ha llegado a la clase media. Gracias, Inés. Bueno, ahí habla, por ejemplo, de los electrodomésticos, ¿no? A mí me interesa que indaguemos un poco en esto, de verdad, que se plantea. ¿Cuáles son esos consumos que se estaba haciendo? Pongamos clase media, pero digamos en una gran mayoría de los argentinos en alguna época que evidentemente ahora parece que en realidad no correspondían o no nos correspondían. Sí correspondían. Bueno, ¿y cuáles son? Sí correspondían. Sí correspondían. Por eso digo, ¿cuáles son? Dejaron de corresponder porque así ¿cuáles estamos, son? porque ¿Cuáles está mal son? la situación del país. Si vos me Graciela. permitís, Sí. nosotros pudimos con mi esposo adquirir y entrar en un plan de un 0 kilómetro. Sí, Lo tuvimos. sí. Comenzamos a pagar con un sacrificio, pues somos empleados públicos, pero podíamos pagar la cuota. Sí. Eh, ¿Esto hace cuánto, perdón? En el año 2013 Ujú. comenzamos a pagarlo, por supuesto vendimos un autito para adjudicarlo, lo adjudicamos, Ujú. lo tuvimos en el 2015 y nos duró nada, porque cuando cambia el gobierno, Sí. fue tan fuerte el golpe de las patentes y todo lo que... Y de los servicios, de ¿no? los servicios, Agua, todo lo que tenía, luz. que implicaba, ya estaba todo pago, pero Sí. nosotros a ese autito lo tuvimos que vender enseguida. ¿Cuánto les duró? Y ¿Meses? habremos, sí, casi un año y medio. No lo podían Después mantener. vendimos, ¿eh? No lo podían mantener. No la podés mantener. Ujú. Sí. Empezamos a ver ahí que lo nuestro ya no fue un sueño, Ajá. que lo hicimos realidad en un momento, pero bueno, tuvimos que, no alcanzamos ni a nada. Porque, Es muy triste, ¿no? Porque además están y 3 eso, años pagándolo. Claro, estuvimos pagándolo 3 años, vendimos un autito que teníamos para adjudicarlo, nos dieron el auto, pero no pudimos seguirlo después. Además, tengamos en cuenta que a veces cuando hablamos del auto decimos, bueno, el auto de última se vende. Hay gente que trabaja con el auto. Claro. Es mi caso. ¿Es tu caso, Belén? Es mi caso, es mi caso. Ujú. La verdad que si yo tengo que vender el auto, me quedo sin trabajo porque yo trabajo con el auto. Ujú. Como también quiero destacar que hay mucha gente que tiene muchos problemas de salud. Ujú. Nosotros tenemos un grupo de ahorristas que nos manejamos a nivel provincial y nacional. ¿Cómo es un grupo de ahorristas? ¿Cómo funciona? Un grupo de WhatsApp donde somos todos ahorristas que estamos con el tema del problema de los planes de ahorro. Sí, Ahorristas de planes de ahorro, o sea, bien. que estamos todos con este problema. No, porque me quedé pensando, perdón, me confundí porque me quedé pensando en un mensaje de un televidente de un grupo de WhatsApp para descuentos y ahorros. Ah, no. Los que tenemos el problema de los El planes plan de ahorro, ahorro, de sí, autoahorro. Y tenemos muchísimas personas que tienen problemas de salud. Sí. No quiero andar mucho en el tema porque la verdad que es muy triste. Sí, sí, porque está bien. problemas de gravedad Ujú. con hijos, problemas Y oncológicos. cuestiones vitales ya directamente. Que yo necesito destacar algo. Ujú. El auto 0 kilómetros antes era un bien de lujo Ujú. y ahora ya no es más un bien de lujo. No, por el mismo ritmo de vida que se lleva, Ujú. como también otras cosas, por decirte un aire acondicionado. Antes un aire acondicionado era para descansar más placenteramente. Ujú. Ahora no. Llegamos todos apurados, con poco tiempo, el poquito tiempo que necesitamos descansar lo tenemos que descansar bien. Ujú. Y así con todo. Lo trasladamos hacia el auto, hacia el mal llamado confort, que Claro. hoy es una necesidad Belén, ¿y qué fundamental. cosas dejarías de pagar antes que prescindir del auto? En tu caso, cuando el auto es tan esencial. De hecho, yo ya he dejado de pagar un par de cosas, que yo tengo un plan de vivienda, Ujú. estoy atrasada a 3 cuotas, y así voy pagando bien un impuesto, pago el impuesto,
el otro mes trato de juntar para pagar la cuota de la casa. Y el auto, bueno, lamentablemente es el único dinero que dejo en la cuenta, que lo tengo por débito, porque ya te digo, trabajo con el auto y si no lo pago me quedo sin seguro y todo lo que eso implica también. ¿Sabés lo que también se afecta en esta crisis? La solidaridad. Tengo una vecina que me contaba que tuvo que elegir entre pagar la comida o algo esencial. Sacrificó bomberos voluntarios la cuota de 200 pesos y la cuota del Hospital San Roque. Obviamente lo hizo dolida, pero no podía pagar eso tan esencial que era la solidaridad y el cariño. De eso estamos hablando. Que ahora vamos a seguir con lo de las deudas, Mariano, porque en realidad, por supuesto, los momentos como estos de recesión, de crisis, de achique, de ajuste, hace que uno se empiece a veces, cuando ya achicarse no alcanza, el paso siguiente es la deuda, es endeudarse. Estamos ahí, muchas veces el impuesto también es una cosa que uno deja, y me hace acordar a la propuesta de ustedes, Graciela, que es polémica cada vez que un político lo dice porque tiene que ver con la baja de impuestos. En un momento en donde incluso hay deuda en los impuestos, ¿no? Es arriesgado tomar esa decisión. Sí, escuché en televisión una entrevista empezada con un dirigente del Frente Renovador que es de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, creo que es el nombre, que ha tenido una trayectoria importante en política de desarrollo social desde hace bastantes años. Decía algo importante, que una primera medida que debiera tomar un gobierno nuevo tenía que ver con desendeudar a la población, porque los niveles de endeudamiento que tiene la población argentina y que está tomando hoy son alarmantes respecto de considerar la posibilidad de una mínima vida digna a futuro como primera medida, políticas para desendeudar a la población. Está bueno esto que dice Luz. ¿Qué hace el Estado en relación a esa enorme cantidad de ciudadanos que se empiezan a endeudar en una situación de crisis como esta? ¿Cuáles son esas deudas que se toman? Mirá el informe y ahora lo debatimos. Las crisis económicas obligan a ajustarse. Los gastos se achican y se prescinde de algunos consumos y servicios que muchas veces resultan necesarios y hasta esenciales. Y así la situación es aún más preocupante cuando los números de la economía hogareña no cierran por ningún lado, pero ya no hay por dónde achicar. En este contexto, las deudas no tardan en ganar terreno y ser deudor se convierte en algo cada vez más habitual. Uno de los caminos más comunes en esta dirección es el uso de la tarjeta de crédito. Un informe de la encuesta de supermercados y autoservicios indica que actualmente el 36,4% de las ventas se realizan con este medio y en cuotas. Es decir, los usuarios recurren a este tipo de financiación incluso para la compra de alimentos. El último informe del Banco Central se observa que cada vez son más las familias que no pueden pagar la tarjeta de crédito o los préstamos. En marzo de este año, por ejemplo, la mora en este sector financiero llegó al doble en relación a marzo del año pasado. Créditos personales, planes de autoahorro y patentes de vehículos, entre otros, también son productos que se ven afectados. Entonces, ¿es inevitable el camino de la deuda cuando la crisis obliga al recorte permanente? ¿Cuáles son los máximos riesgos de convertirse en deudor del sistema financiero en Argentina? Economía en recesión, deudores en alza, otro aspecto en el drama del ajuste en casa. Bueno, la encuesta de supermercados y almacenes hablaba de que está en alza la compra de alimentos con tarjetas de crédito. Sí, de hecho, primero creo yo que los deudores comenzaron con esta crisis, porque, por ejemplo, se habían comprado con tarjetas de crédito, que normalmente es a plazos, probablemente 12, 18 cuotas, y te agarró esta crisis en el medio, ya ahí ya generaste un deudor porque no va a poder, afrontar probablemente esa deuda. Y el consumidor normalmente va y opta por hacer el pago mínimo para conservar la tarjeta, y ahí genera un nuevo crédito con una deuda que después se termina siendo realmente impagable. Eso es uno de las lo más común ver dentro de las deudas a través de la tarjeta de crédito. Osvaldo, pago mínimo y acumulación mes a mes del pago mínimo por un crédito a tasas, porque es un crédito. Eso, así dicho así, me parece súper importante, ¿no? Definir así el pago mínimo de la tarjeta. El pago mínimo, pagar el mínimo de la tarjeta no es no puedo pagar el total por ahora, así que pago el mínimo. Es tomar, de alguna manera,
una nueva deuda, un crédito. Exactamente, es un crédito con tasas que las determina, en el mismo resumen de cuentas, figura abajo, son tasas realmente exorbitantes, son para cancelar momentáneamente. ¿Cuánto ha visto financiado de tasa? Y no, porque van variando, si no, nosotros Hoy no, un 120. y más. 158%. Hasta 150. 158%. Hasta 150, es cierto. Es una bola de nieve que uno empieza, son 400 pesos, yo puedo pagar, al mes siguiente son 700, al mes siguiente son 2.000, cuando uno acuerda son 6.000, 7.000. Es la peor manera de endeudarse, pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Lo hablamos cuando debatimos aquí lo de los créditos del ANSES. Hasta conviene, y me pasó una situación personal de un conocido que está pasando un mal momento económico, y me dijo, debo la tarjeta X. Y yo le dije, no, error grave. Tuvo que recurrir a un crédito de ANSES a través de su madre y con eso canceló y se endeudó con la ANSES, que de todos modos era una tasa menor, pero aunque sea era más pagable, digamos. A ver, sí. Esa tasa es impagable. Perdón, porque Nicolás, recién Luz, antes de ir al informe, planteaba algo súper interesante, ¿no? Que es el Estado o un gobierno que asuman luego una situación de crisis como la actual. Una de las medidas más importantes o interesantes que se deberían tomar es desendeudar a la población. ¿Cómo podría un gobierno desendeudar a la población? ¿A través de qué medidas, por ejemplo? Seguramente recomponiendo el salario y el poder de compra del salario, ¿no? Es decir, tratando de que ese salario permita poder afrontar esas deudas en primera medida y en segundo lugar, bueno, volver a con las deudas tomadas en sí nunca se puede hacer nada, digamos, camino atrás, ¿no? Digo, es complejo, la verdad que estamos atravesando un momento en el mercado financiero que es inédito, ¿no? Yo que tengo uso de la razón, si hoy las tasas, hoy comentaban ahí, 158%, digo, si en realidad uno está transitando una situación compleja y es como que, digamos, va a tocar la puerta al lugar equivocado. Pero, porque contador, por ejemplo, rápidamente... Por ejemplo, gana Bordet, un ejemplo, y usted dice recomponer el salario. Tiene la misma masa salarial, tiene la misma plata y de la noche a la mañana no puede aumentar los sueldos por decreto. Bueno, ¿Cómo se hace? Además está la posibilidad de bajar los impuestos. Los gobernadores no fijan la política económica, Javier. Me refiero, claro, digo, a un cambio. la nación también, digo los empleados No es públicos. lo mismo nación que No, provincia. Los empleados públicos de Una golpe, provincia por rápido. creo que la Gana Alberto definición- Fernández, por decreto sube un 30% No, del sueldo. yo creo que tiene que ver con la definición de la política económica general. Es decir, nuestro país hoy está atravesando hace 11 meses una clara recesión con actividades que son centrales incluso en la generación de empleo, como son la construcción, el comercio, la industria, con tasas de caída interanual del orden del 15%. Claro. Es decir, que acá, Con además de responsabilidad pérdida... directa del gobierno nacional, que cortan los presupuestos, que abre importaciones. En un marco de ajuste fiscal, de tasas de interés, incluso para el sector industrial, para el sector productivo, altísimas, ¿sí? que lo ponen en riesgo realmente, y eso a su vez pone en riesgo el empleo de un montón de gente, así que la verdad que... A ver, sí, un minuto, Sergio, sí. Lo que pasa es que acá nosotros, nadie dice la verdad. Nosotros carecemos de un programa nacional de desarrollo. Lo que decía Lu con respecto a lo que decía Daniel Arroyo tuvo la experiencia desde 2003 trabajando en un programa nacional. Se hicieron muy buenos trabajos, era para mitigar el hambre, pero de ahí no se salía. O sea, nosotros necesitamos un país con desarrollo, pero en serio, nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Pero hay un gran sector de la política que le interesa la pobreza. Le interesa el clientelismo para el empleado público. Nosotros a donde se necesitan 10 personas tenemos 50, esa es la realidad. O sea, es doloroso decir que estamos sobrepasados de empleados en cada sector del Estado público. ¿Pero por qué? Porque no es un honor entrar al municipio, entrar a la provincia, a cualquier sector público. Es para parar la olla, para llevar la comida todos los días a la casa. Para eso hoy entra un empleado público. Porque en la parte privada no hay capacidad de desarrollo. Y no confundamos cuando por ahí hay política que el único fin es de consumismo. Si no hay ahorro, no hay posibilidad de salir. No ve, Sergio, al consumo en sí mismo como un valor. Y no, porque es una cadena que no la terminas nunca. Ir cambiando el televisor, el auto, y sos rehén de las cosas. Cuando vos tenés una capacidad de ahorro, vos decís, llegué, tengo capacidad de ahorro, como le ocurre hoy a la clase media.
podría tener una capacidad de ahorro que diría el famoso derrame al revés. ¿Qué está generando trabajo Pero, para a ver, los sectores? con todo respeto, la gente no llega a comer hoy. Pero por supuesto, pero... La gente no llega a comer. Pero Mariano... Tengo una conocida, entonces... Mariano, plantear es el problema que es la nosotros falta de tenemos capacidad cada de 10 ahorro años. cuando vos tenés un 20% de la población que no llega a comer todos los días durante el mes. A ver, Mariano, y acá Sergio dice es el problema que tenemos cada 10 Cada años. 10 años lo tenemos, Mariano. Si nosotros revisamos la historia, lo que nosotros no podemos realizar y concretar, ¿qué es lo que va a pasar mañana, dentro de un mes, un año, 10 años? No podemos proyectar un país en serio, no podemos consensuar políticas económicas para el desarrollo. Crisis económicas cíclicas que se repiten y no tenemos la habilidad política de tener Todos los 10 o economistas 15 están años de diciendo crecimiento. que estos Tuvimos son la errores soja no $600 forzados del y gobierno, no fueron supimos decisiones. aprovecharla. O sea, hubo un montón de momentos históricos en que la Argentina debió despegar y no despegó nunca. Bueno, pero vos tenés una historia en la Argentina récord a nivel internacional en golpes de Estado que te reorientaban las políticas de desarrollo nacional a políticas de priorizar la especulación financiera. Fue así en los el últimos 55, 40 años, no. en el 66, en el 76. Del 83 para acá, ¿no? Pero del 83 para acá no es cierto Pero, también. sí, creció pero la sí. pobreza, creció la indigencia en la democracia, pero no por bueno, los militares. Pero bueno, pero en 2003, en 2012 se agarra un país incendiado porque se tomaron el helicóptero para no declarar el default, un país defaulteado, Sí, incendiado. esa crisis también es cierta. Sí. A ver, un minuto, Osvaldo. No, Sí. yo creo que específicamente en lo que es el crédito para consumo, el Estado podría intervenir y yo creo que de dos maneras. Primero y principal, educando financieramente al consumo a los destinatarios que son los consumidores. Y por otro lado, interviniendo dentro de esa actividad. Porque la idea de... Interviniendo, por ejemplo, ¿de qué manera? Interviniendo activamente porque, o sea, poner tope a las tasas, por ejemplo. Poner tope a las tasas, porque yo creo que la libertad del mercado, de la libre oferta y la demanda, en muchos contextos y en algunas determinadas actividades, puede funcionar y funcionar bastante bien a nivel micro y macroeconómico también. Pero ante una situación también es necesario muchas veces en algunas actividades poner una regulación. Doctor, usted o a los economistas que entienden por ahí más, ¿cuántos bancos pueden quebrar si ponemos un tope de una tasa en el 80% a las tarjetas de crédito? No, o sea, yo creo particularmente que es muy difícil que los bancos vayan a quebrar, que las empresas aseguradoras vayan a quebrar, que las empresas financieras vayan a quebrar. A ver, realmente es muy difícil. Ahora, un segundito. Sí. El banco presta la plata que antes le tomó al ahorrista en forma de plazo fijo o depósito a la vista. Sin duda. ¿Tá? Entonces, lo que hizo el gobierno anterior, Mercedes Marco del Pont, es ponerle un tope de 5% de spread. Es la diferencia entre lo que le paga al ahorrista y lo que cobra el crédito. Exacto. Ningún banco quebró en Argentina. No, fueron los que más ganaron totalmente. Durante el kirchnerismo. Siempre. Eso sí, los bancos fueron los que más ganaron antes y son los que más ganan ahora. Gente, siempre, en todas las épocas, sin dudas. Vamos a seguir leyendo mensajes de ustedes. Recuerden que si no los llegamos a leer a tiempo en el programa de hoy, están, como siempre, en la página del 11.com. Soy Manuel, nos están matando, entre otras cosas, con los impuestos. Hoy ya no se puede ni siquiera comprar alimentos de calidad. Es impensable trabajar solo para vivir, hoy vivimos para trabajar y encima con sufrimiento. Hola, buenas noches. Tengo VIH hace más de 20 años, no tengo trabajo estable, ni siquiera me alcanza para alimentarme dignamente según las necesidades de nutrición mínimas. No, ni hablar de otras cosas como ropa o algún que otro electrodoméstico. Así estamos, y no soy yo, no es mi familia, somos varios. Una situación que va de mal en peor. Me llamo Esteban y los estoy escuchando atentamente. Gente, es lo que siempre les digo, soy Raúl y los escucho todas las semanas. Hace años que se vive esta cuestión cíclica. Recuerden que cada 10, 12, 14 años pasamos por lo mismo. Hola, buenas noches, soy María Angélica. Hace algunos años podíamos trabajar duro, pero sabíamos que con eso lográbamos comprar alguna que otra cosa en cuotas y hasta nos alcanzaba para ahorrar y guardar, como decían nuestros abuelos, por las dudas. Hoy, en mi caso, por ejemplo, ya no tengo prepaga, la tuve que cortar, así que estoy rogando y rezándole a todos los santos que no me vaya a enfermar.
Bueno, gracias a Raúl y a todos los televidentes. Cuando volvamos vamos a seguir hablando de esto. Específicamente también íbamos a consultar con Osvaldo y con Nicolás cuáles son los riesgos de entrar en el sistema como deudor, ¿no? En el sistema financiero en Argentina, en nuestro país, de acuerdo a las reglas y, por supuesto, no todos, el famoso veraz, ¿no? Y cuánto tiempo se tarda también en salir del veraz y para qué cosas. Bueno, es como... ¿Viste? Se tarda, no. Ah, sí, somos el veraz en Argentina, sí. Pero digo, realmente en qué cosas nos afectan para determinadas cuestiones. Ya vamos a ver para cuáles. Pero todo esto después de la pausa breve y ya venimos. Acá, mirá, venimos al aire y se escuchó 29% de pobreza. Aragón quejándose, agarrándonos todos. todos de la clase media. Bueno, pero había una discusión acá también, ¿no? Las dos recetas no fueron mal. Pareciera como que en la Argentina estamos siempre entre dos modelos. Sí, Graciela, si vos me permitís, vos fíjate los jubilados nomás. O sea, ¿cómo está este sistema? Los remedios no los pueden comprar. Les quitaron todos los derechos. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan a ellos? ¿A dónde nos llevan a nosotros? A mí me faltan 2 años para jubilarme. ¿A dónde nos llevan? ¿Qué es lo que quieren? Porque acá hay esto está como instalado. Sí. Acá es para los ricos, es para los poderosos, ¿es para quién? Sergio decía hay un plan programado, pero ¿de qué se trata? Ahí está el tema. O sea, yo creo que desde chiquito nos enseñaron de qué es lo que era una colonia. Yo creo que hoy, si lo analizás fríamente, sacándote las banderías políticas, esto es una colonia del siglo XXI. A vos te pueden tirar con celulares, con espejitos de colores, con lo que se te ocurra. Esto es una colonia, señores. Nosotros no tenemos independencia económica. Cuando vamos a elegir un presidente, primero, ¿qué es lo que hace el presidente para candidatear? Se va a pedir permiso a Washington, hermano. Entonces, digamos las cosas como son. Y lo que dice la señora con respecto a los jubilados es un genocidio en este país. La persona que se sacrificó toda una vida termina en la miseria. Totalmente. Esa es la realidad. Totalmente. Y a ver, y entonces, ¿a quién le estamos rindiendo cuenta nosotros? A los de afuera. Osvaldo, Nicolás, ¿qué pasa con los deudores? ¿No? Cuando uno entra en el sistema, el veraz, vamos a explicarlo así, ¿qué es en realidad? Es el sistema de deudores, digamos, del Banco Central, ¿no? De la República Argentina. No, el veraz es una empresa privada que tiene datos que extrae del Banco Central de la República Argentina, porque a través de una resolución todas las empresas financieras y no financieras, tarjetas de crédito, están obligadas a informar mensualmente al Banco Central sus operaciones, quiénes son los acreedores que tiene y los deudores. Esa información se sube, tiene un retraso en el BCRA de aproximadamente 3 meses y demás, pero el BCRA te da una información dentro de todo real, certera y con muchos datos respecto de una persona ingresando a la página con el quit. Bien. Veraz, una empresa privada que toma datos de ahí, pero la diferencia con Veraz es que por un lado vende ese producto, esa información a otras empresas y por otro lado no la va actualizando de manera similar a la del Banco Central, sino que la deja al menos por 5 años. Entonces uno dice, entras en Veraz y te quedas por 5 años. A lo mejor ya saldaste la deuda que tuviste en el 2015 y en el 2020 recién estás saliendo de ese lugar y parece... Vos podés estar en el Banco Central como liberado de esa deuda, pero tenés un registro, porque eso no quiere decir que sos deudor, pero tuviste esa deuda por tal tiempo, entonces te queda en ese registro. Claro. Pero eso se toma como antecedente. Eso es muy importante porque en el momento en que vos necesitas ponerte en pie y ponerte en actividad, esos informes de veraz te bloqueaban todo tipo de actividad hasta la apertura de una cuenta corriente. Exacto. Hubo un blanqueo de veraces en el año 2003, 2004, una cosa por el estilo, y eso permitió de vuelta ponernos en marcha. Con lo que decías vos respecto a la mora en tarjetas de crédito, información de Banco Central, por decil de ingresos, los que más ganan, el 10% que más ganan, mora de 3.4%, el decil que menos gana,
19.2% de mora. Estás diciendo el decil, Mariano, vamos a traducirlo, digamos, al decil. Es el sector 10% social que menos gana, tiene. El estrato, el sector, claro. Bien. 20% de morosidad en tarjetas de crédito, el 10% que más gana de la población argentina, atrasos de 3.4% Bueno, claro, de usuarios. totalmente. Los que le deben a los bancos son los pobres, Gente, dice Mariano. vamos a llevarlo Bancos y las tarjetas no bancarias. a lo cotidiano, ¿no? A todas aquellas deudas en las que lamentablemente muchas veces nos metemos. ¿Cuáles son las más complicadas, digamos? ¿En qué es más complicado endeudarse cuando uno tiene que tomar la decisión de aquellas cosas que tiene que dejar de pagar? Digo, para el sistema financiero, porque esto que dijo Mariano también es clave. Figurar en el sistema financiero por mucho tiempo en alguna base de datos, sea el Veraz o sea el que sea, como un deudor, es complicado, por ejemplo, para el momento de levantar cabeza y si necesitas sacar un crédito, un emprendimiento. No, yo veo muchas veces que se habla de dejé pagar tal cosa, dejé de pagar tal otra, como, está bien, por supuesto, no queda otra, pero tal vez sin tanto conocimiento por ahí del riesgo real que significa. Sí. Este registro de deudores, digamos, que finalmente es Veraz, muchas veces lo que complejiza luego es poder volver a insertarse en el circuito formal de la economía, ¿no? De poder acceder a un banco, de poder ir a dar una línea de teléfono de alta, y al mismo tiempo lo lleva a uno a acceder, digamos, ¿no? a la periferia y decir, bueno, a algunas financieras que eventualmente, si uno está informado en el Veraz, de igual manera le toman, digamos, el pedido del préstamo, pero obviamente eso tiene implicancias directas en el costo financiero. En el costo financiero, incluso yo conozco un caso, no sé si alguno conoce, no fue en la ciudad de Paraná, pero fue en la ciudad de Buenos Aires, donde para alquilar un departamento hubo un par de amigos que tuvieron problemas porque los propietarios pueden, como dice Osvaldo, chequearlo solamente con el número de quit. Digo, no les permitieron alquilar un departamento porque figuraban en el Veraz. Hay diferentes bases, la más conocida es Veraz, Gnosis, y tenés otros, son bancos de datos privados que se van vendiendo a los comercios y los comercios se adhieren, entonces hacen la consulta previa, en algunos casos las inmobiliarias, para verificar la calidad del garante y ahí otorgarte no digamos, aceptarte el garante o no aceptarte el garante. Pero yo quisiera corregir un poco lo que dijiste, ¿qué es lo más difícil para endeudarse? Yo creo que al contrario. Endeudarse es lo más fácil que hay, dejarlo de pagar. Y en el contexto actual, eso está ocurriendo muchísimo por el hecho de que el consumidor, la persona, necesita satisfacer las necesidades básicas. Primero va a agotar toda esa instancia de las necesidades básicas. Y si le alcanza va a empezar a pagar y dentro de lo que tiene para pagar va a priorizar. Bueno, voy a pagar la luz porque me quedo sin luz, voy a pagar los impuestos porque soy cumplidor, por ejemplo, pero y este crédito y la tarjeta... Quizás lo que quiso preguntar Lalo, que los lugares más riesgosos para endeudarse. Bueno, igual son una. Sí, pero igual está bueno lo que está diciendo Osvaldo en el sentido de que en esa frase, endeudarse fácil, es cierto también. Y una de las cuestiones una tarjeta de crédito te la dan hasta en la cola del supermercado. Claro. Exactamente. Lo más sencillo podría ser la tarjeta de crédito, porque está en esa confusión, esa falta de información que dice, bueno, pago el mínimo. Claro, pago el mínimo porque vas a seguir teniendo el servicio de la tarjeta. Bueno, esto que decías vos es lo que los planes de ahorro son otra trampa del sistema. Los créditos UVA con tasas altísimas y el bien se te devalúa, ni bien poner en marcha el 0 kilómetro vale menos. 40% menos. Hoy por hoy, sin menospreciar lo que dijo el señor, endeudarse es una manera de crecimiento, porque, no sé, una persona que se quiere independizar, que quiere formar su familia, que quiere tener su casa, su terreno, porque hoy estamos en ese ámbito donde queremos tener nuestra casita, nuestro auto, la familia y el perro. Entonces, como que la única manera que hay es endeudándose, porque... Para acceder a esas cosas. Para poder casa, a auto. Hay que tener en cuenta en qué nos endeudamos. Y no implica... Yo soy deudor, yo tengo un crédito hipotecario, soy deudor. Pero lo pensé mucho, saqué las cuentas financieras y vi que lo podía pagar en 20 años. Pero por ahí uno se apresura a tomar cierta deuda que no termina siendo conveniente. Lo que pasa es que hay abusos también detrás de ese endeudamiento que uno adquiere. Porque yo a la hora de adquirir un plan de ahorro, inclusive a la hora de adjudicarlo, pensé, me senté, hice números y recontranúmeros y sin embargo hoy por hoy...
estaba haciendo una estadística que la cuota del auto aumentó un 588%. Te cambió la situación, el panorama económico, las reglas. Y mi sueldo aumentó un 112%. Claro. Entonces, o sea, eso yo no lo tenía previsto y yo creo que nadie lo tenía previsto. Y no es por falta de educación o de falta de parte del consumidor. Es a veces el mismo abuso dentro de este desfasaje que hay. De hecho, gente, no queremos, por supuesto, demonizar la práctica de endeudarse para algo, porque tomar deuda para algo muchas veces resulta bueno. Lo que estamos hablando es cuando en una situación de crisis a uno no le queda otra que, en contra de su voluntad, tomar una deuda y riesgosas como son las tarjetas. Endeudarse es una de las herramientas válidas para el desarrollo y para el crecimiento. El tema es para qué. La cuestión es que han destroncado todos los parámetros con los que uno puede llegar a proyectar su vida y realmente vos tomás un auto para trabajar y resulta que tenés que salir a vender armas nucleares para que te dé el rendimiento. Y digamos, a propósito de eso, pero sabemos esto es responsabilidad del Estado, porque las tasas del ELIC, que son la referencia para gobierno, el crédito que cobra una tarjeta de crédito, lo pone el gobierno. Y la falta de regulación de precios por parte del Estado, porque yo creo que hoy por hoy es una decisión política, tanto en el aspecto, hablo de los planes de ahorro, pero aparte del plan de ahorro yo también soy consumidora y yo creo que si habría un poco de regulación, no habría tanto desfasaje en todos los aspectos, porque yo creo que están todos los aspectos comprometidos. Bueno, si arrancamos por las tarifas y el combustible, que son como políticas que impone el gobierno, ya ahí de arranque tenés una inflación. Ahí estás matando los gastos fijos, los costos fijos que tiene cada empresa para su desarrollo. A ver, y hay, digamos, se sabe que llevamos 9 meses de recesión y las proyecciones incluso más optimistas hablan de que los números no van a repuntar por lo menos antes de octubre, noviembre. Por ahí el principal, por ahí Nicolás lo puede decir mejor, la principal variante que vamos a tener en ese sentido es cuando empecemos a compararnos con los meses malos del año pasado. Abril, mayo ya fueron meses post-devaluación. Entonces ahí puede cambiar, no sé si cambia en algo, pero... Hay mucha expectativa, digo, de que los números a partir de mayo empiecen a dar un poco mejor. Por dos razones. En principio porque nos acercamos a tiempos electorales y entonces hay necesidades, digamos, ¿no? ¿Y eso llega al bolsillo? Desde el gobierno nacional. Y por otro lado, claramente, es decir, el periodo más... o la recesión de alguna manera inicia en abril, mayo del año pasado, por los periodos más complicados, con lo cual ahora empezaremos a compararnos con periodos de base del año pasado que ya no fueron tan buenos, ¿no? Sí. Pero eso que dice Javier, y perdón porque tenemos pocos minutos, pero es bueno remarcarlo, ¿no? Porque cuando hablamos de indicadores económicos que hablan de si fue mejor, no necesariamente tiene que ver con el bolsillo nuestro. Yo te quiero decir algo. Esta es la típica ausencia del Estado. No existe, o sea, no le interesa lo que estamos viviendo. Y yo lo estoy viendo en la calle todos los días. Por eso, fíjate vos que no se piensa en el futuro de nuestros gurises. ¿Por qué? Porque los clubes ya no dan más. Y vos fíjate por qué queremos bajar los impuestos de los clubes. Porque hoy un chico en un club es un pibe menos en la calle. Y hay familias que ya no pueden pagar la cuota societaria de los clubes. Y eso es muy triste. De hecho, Graciela, lo hemos tratado en este programa exclusivamente como un tema. Las cuotas societarias que han bajado muchísimo, digamos. Bueno, esa es una deuda. Y vos te quedaste en deuda con el club y el pibe que estaba haciendo un deporte no lo puede hacer más. Y vos le tenés que explicar el porqué y el motivo, por qué no puede ir más al club. Y el club no lo puede, no puede tener acceso porque no lo puede incluir, porque el club también está pagando un alto costo por todo su... Totalmente. Gente, bueno, gracias a todos por venir. Por supuesto que vamos a estar de cerca tocando este tema y siguiéndolo. Van 9 meses de recesión económica. Recuerden que en estas 2 semanas de programa, en estas 2 semanas previo a las elecciones del 9 de junio, provinciales, generales, vamos a estar recibiendo, así como hoy recibimos a Graciela Brafa, de Vecinalistas de Entre Ríos, es Confederación. Confederación Vecinalista de Entre Ríos, al resto de los candidatos a intendente. Gracias a todos por venir también de Cerrito Belén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nicolás también. Gracias, Sergio. Gracias por estar. Y Osvaldo. A todos ustedes también, como siempre, por supuesto. A Alejandra le mandamos, que hoy no la pudimos tener acá, que estaba un poco enferma, enfermucha, como se dice. Le mandamos un beso grande, que se recupere. Ya va a estar acompañándonos pronto. Mañana cumplimos 1 año, gente. Mañana el 22 cumple 1 año. 1 año, mirá vos.
Bueno, lo vamos a festejar, vamos a aprovechar para brindar. Gracias, Maisandi Hombres, en Urquiza 1062, como siempre, por el look impecable de todos los días. Y AM Peluquerías en Misiones 15, mañana a las 21:30 al ventilador. Gracias.